Buenos días, estimados colegas. Mi nombre es Silvia Rueda de García, soy profesora de educación preescolar y contadora. Me he jubilado en la docencia como directora de un jardín de infantes y continúo prestando funciones como docente de la carrera de contador en nuestra universidad y también en esta Escuela para la Innovación Educativa. Voy a desarrollar los contenidos correspondientes al módulo de modelos de gestión y planeamiento escolar. Hacia las décadas de los años 80, numerosos autores, entre ellos Tedesco, se refieren a que de un análisis de los paradigmas de la educación arrojó como resultado el agotamiento de estos paradigmas con la consecuencia en el impacto que tienen estos paradigmas en la calidad de nuestra educación. Es así que en la década del 90, los países de América Latina y del Caribe desarrollaron una serie de estudios tendientes a mejorar la calidad, a mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestras instituciones. Como consecuencia de ello, en nuestro país está presente el cambio en las estrategias, las reformas de la educación, y algo muy importante es que comenzó a tenerse en cuenta la gestión de nuestras instituciones educativas como parte también principal de este proceso de reforma tendiente a mejorar la calidad de nuestro servicio. El proceso de gestión en las instituciones educativas comenzó a ser tenido en cuenta, es decir, que comenzó a analizarse aquellas personas que tienen a su cargo la gestión y la administración de estas organizaciones. Recuerden que para nosotros la escuela es una organización. El concepto de organización, desde el enfoque de sistemas, que lo vimos en otros espacios, es un conjunto de personas que tienen un fin determinado. Por lo tanto, consideramos que las escuelas son consideradas organizaciones. Es así que nosotros en este espacio vamos a analizar todas aquellas cosas que pasan en una organización, teniendo en cuenta que dentro de una organización hay una estructura, hay sentimientos, hay una cultura, hay objetivos en comunes, hay conocimientos compartidos, hay estrategias de aprendizaje. Esa cultura, hay una historia, hay un clima, que todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el motivo principal por el que existe esa organización, que es que cumpla el objetivo. Es así que voy a analizar este espacio, los contenidos, en dos partes. Lo primero tiene que ver a los modelos de gestión y la segunda parte, como ustedes lo tienen planteado en el módulo, voy a hacer referencia a las estrategias, al liderazgo y al modo de solucionar los conflictos en las organizaciones educativas. Vamos a comenzar con los modelos. Si nos detenemos a pensar, durante el desarrollo de nuestras actividades, diariamente estamos en contacto permanente con los modelos como una forma de conocer el mundo y poder operar sobre él. Es así que si nosotros buscamos un número de teléfono, lo hacemos en una guía. Si queremos ir a un determinado lugar, también podemos recurrir a un mapa de la ciudad. Si tenemos que tomar información respecto a la situación de una empresa, lo vamos a hacer a través de los informes contables. Y estos son modelos. Entonces, ¿cómo podemos definir
a un modelo. En general, podemos decir que un modelo es aquello que tomamos como referencia para la producción de algo. Es decir, que un modelo también lo podemos conceptualizar como una representación de una realidad. Y esa realidad, ese modelo puede presentarse en una forma abstracta o en una forma material, como serían las maquetas que utilizan los arquitectos. Y cuando digo en una forma abstracta, me estoy refiriendo a los modelos matemáticos, a los modelos económicos. Ustedes saben que mediante ecuaciones se puede representar la economía de un país, de una región. Mediante un modelo contable se puede representar la situación económica, patrimonial de una empresa. Entonces los modelos los utilizaron desde hace mucho tiempo los matemáticos, los economistas, y nosotros ahora vamos a tratar de representar esa realidad en nuestras instituciones educativas, para lo que vamos a utilizar determinados modelos. Y obviamente ese modelo, para que pueda representar la realidad, tiene que tener determinados parámetros. ¿Por qué nos interesa conocer la realidad de una escuela a través de un modelo? Para poder entender su funcionamiento y poder operar sobre él y poder tomar medidas correctivas cuando nos damos cuenta de que estamos dejando de lado el objetivo en común, ese objetivo que es el motivo para que esta organización exista como tal. Entonces lo que ahora vamos a analizar son los modelos de gestión educativa. Obviamente, para que el modelo nos sirva, debe tener en cuenta determinados requisitos. Uno de esos requisitos es la simplicidad y la representatividad. Es decir, que si bien el modelo no puede ni debe tener todas las características que el objeto modeliza, sí debe reproducir con exactitud aquellas características que representa. Es decir, que tiene que haber un grado de abstracción. Si tendría todas las características, su complejidad no lo haría fácilmente entendible. Otro de los requisitos que debe tener este modelo es que debe ser actual. ¿Qué significa esto? Que el modelo debe representar y describir las condiciones actuales de funcionamiento del modelo que modeliza. Si las condiciones que nos presenta el modelo no son actuales, obviamente que no nos va a servir. Y para esto tenemos que tener en cuenta la fluctuación que tienen las organizaciones en el tiempo. Van variando. Sabemos que nuestras organizaciones educativas son sistemas abiertos. ¿Esto qué significa? Que permanentemente están recibiendo influencias del contexto. Al recibir influencias del contexto me refiero a aquellas influencias de orden económico, político, social, obviamente se van a ir modificando. Consecuentemente, el modelo también debe ir modificándose para que pueda ser representativo, porque lógicamente tiene que ser actual. También es importante como requisito la correspondencia y el grado de detalle del modelo. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué debe haber? El grado de detalle tiene que corresponder a lo que decíamos recién, a que debe ser actual, a que me debe reflejar la situación actual. Tanto la simplificación extrema como el máximo grado de detalle son perjudiciales para representarlo.
Y otro de los requisitos muy importantes es que debe haber un grado de consenso entre todos los participantes de la organización. Para que los modelos sean útiles, deben ser aceptados por todos los usuarios como representativos de la realidad que simplifican. Todos tenemos que estar de acuerdo que ese modelo representa nuestra realidad educativa, la realidad de nuestra institución. La realidad de cada institución es distinta unas de otras. Cada una tiene sus propias particularidades. Entonces, para que haya consenso, obviamente, debe haber participación en la construcción de este modelo de todos los que formamos parte de una escuela. Solamente así va a haber consenso. Si nos detenemos a analizar los distintos modelos de organización a través del tiempo, vamos a ver que esos modelos fueron cambiando. ¿Y por qué fueron cambiando? Porque cuando nosotros hacemos un análisis de este tipo, para que el modelo cumpla uno de los requisitos que acabo de mencionar, que es el de actualidad, obviamente tenemos que hacer el análisis desde el contexto, desde la época social, política, económica, en el que estuvieron presentes. Y es así que si nosotros analizamos la evolución de las escuelas de administración, vamos a ver que el momento histórico en que se dio el funcionamiento de estas escuelas tuvo gran impacto sobre el modelo de gestión. La evolución de las escuelas de la administración, ¿cuándo comienza a analizarse, los estudiosos comienzan a analizar las escuelas? Las comienza con las escuelas clásicas, Taylor y Fayol, en el año 1925 con la Revolución Industrial. Obviamente, el análisis lo hacían sobre las empresas fabriles con un único fin, que era el de aumentar la eficiencia y la eficacia de estas empresas, con el fin de obtener mayores rendimientos. ¿Cuál era la problemática que habían observado hasta entonces? ¿Qué es lo que pasaba? Estas empresas llegaban a un rendimiento determinado o una X cantidad de producción y la mantenían en el tiempo. Obviamente, no podían pasar de ciertos límites de producción, lo que no era beneficioso para el empleador. Ahí comienza el análisis de las escuelas administrativas. Si nosotros nos detenemos en el tiempo, en la historia, y nos ubicamos en esa época, y aún así más antiguamente, vemos que antes, si el sistema de gobierno fueron las monarquías, ¿y qué pensaban los reyes? Los reyes pensaban que el poder venía de Dios, obviamente como dueños absolutos de los trabajadores en esa época, que eran los artesanos. Entonces, obviamente, eran dueños de hacer lo que quiera porque tenían el poder absoluto. ¿Qué es lo que marca como determinante a nuestras organizaciones fabriles en el año 1800? La revolución industrial y la aparición de la máquina a vapor. Entonces los procesos productivos comienzan a estandarizarse. Aparece uno de los principios muy importantes y que aún se mantiene en el tiempo, que es la división del trabajo, la delegación de las tareas y la sistematización. Esto es muy importante.
Entonces, ¿qué es lo que se lograba? Con el fin, obviamente, de aumentar la productividad. Se especializaba al obrero en una tarea determinada, se tomaba el tiempo que le llevaba a hacer una tarea y se observaba la cantidad producida en un tiempo determinado, que estaba estandarizado. Aquel obrero que superaba esa cantidad previamente determinada, se lo retribuía, obviamente de forma económica. ¿Por qué? Porque en ese entonces se pensaba que al hombre solamente le interesa lo económico, que el hombre es holgazán por naturaleza y que lo único que le interesa es obtener mayores rendimientos económicos. Pero fíjense que lo que pasaba es que si bien aumentaban la producción, llegaban a un punto y quedaban ahí. Es así que empiezan a analizar la organización, la estructura de la organización desde diferentes maneras, siempre con el fin de aumentar la productividad. Y sin embargo, llegaban a un punto y el crecimiento estaba terminado. La falla que tenían en este análisis que ellos hacían es que tenían en cuenta la estructura, pero no tenían en cuenta el hombre. Entonces, podemos mencionar como principios que están muy marcados en esta escuela, en las escuelas clásicas, es la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad. Es decir, que la autoridad estaba muy marcada, delegaba funciones que eran absolutamente controladas por un supervisor que era muy rígido, muy estructurado, que solamente daba órdenes, no acompañaba en su trabajo a los obreros. Había una unidad de mando, uno solo era el que delegaba, y una unidad de dirección que no admitía ninguna sugerencia por parte de quienes trabajaban en la organización. Obviamente, estas escuelas también nos dejaron principios que actualmente siguen vigentes, tales como aquellos de la subordinación del interés particular al interés general, que obviamente debe estar presente también en nuestras instituciones. Todos nosotros, como agentes que prestamos un servicio, debemos subordinar nuestros intereses particulares en beneficio del interés general, que en este caso serían nuestros alumnos. Entonces, ¿cuál fue la falla de esta escuela? Que las escuelas clásicas intentaron mejorar la producción, aumentarla, teniendo en cuenta la estructura, pero no los hombres. Posteriormente, en el año 1935, aparecen las escuelas de las relaciones humanas en contraposición a las escuelas clásicas. Esas escuelas estuvieron a cargo de Elton Mayo y él tuvo en sus estudios como conclusión las exigencias crecientes de participación de obreros y empleados. La estructura comienza a abrirse, deja de ser rígida y en lugar de un capataz controlador, cambian por supervisores que acompañen al obrero en su trabajo. Es decir, que Mayo rechaza totalmente los sistemas autoritarios de la escuela anterior. Comienzan a regular la producción dentro de los límites fijados por los obreros. Es decir,
que para los clásicos el único incentivo que interesaba a los obreros era el económico, para Mayo rechaza los sistemas de incentivos a una costa de perder sus ventajas dentro del incremento de los ingresos. Pero esta escuela, que es la Escuela de Relaciones Humanas, pone acento en el hombre. Y ellos concluyen con que al hombre la retribución económica o salarial no es lo único que le interesa. El hombre, para aumentar su rendimiento dentro de la organización, debe tener otras motivaciones. Y esas motivaciones son de orden personal. Como personas, todos los que trabajan en una organización cualquiera, y eso lo podemos aplicar y está muy vigente, necesita ser tenido en cuenta como persona, necesita ser escuchado, necesita estar comprometido para que esa organización cumpla con los objetivos. En ese entonces, los obreros estaban hastiados de las tareas rutinarias que la especialización y la excesiva división del trabajo habían delineado. ¿Se imaginan ustedes que a lo mejor dentro de un proceso, cuántas tareas repetitivas, de acuerdo a la división del trabajo, estaban asignadas a una persona en particular? Sobre todo, que se le asignaba un tiempo determinado para controlar la cantidad que había producido. De ahí que podíamos tener un obrero que esté con un martillo clavando todo el tiempo, totalmente automatizado. Eso se deja de lado en esta escuela. Entonces, se comienzan a conformar estructuras teniendo en cuenta a la persona. Pero aquí también les pasa lo mismo que les pasó en la escuela anterior. Llegan a un punto, aumentan la producción, pero después no la pueden superar. ¿Cuáles fueron las desventajas de las escuelas de relaciones humanas? Que por el contrario a la anterior, aquí tienen demasiado en cuenta a la persona y dejan de lado la estructura. Entonces, obviamente, si nos detenemos a pensar qué es lo que estaba fallando, una integración de la estructura y de la persona, un equilibrio, tareas coordinadas. Entonces aparece ya en el año 1946 al 1960 otro modelo de gestión, que son el modelo de la teoría de la organización. Entonces esta escuela, que tiene como precursor a Simon y March, hace un análisis completo del proceso de toma de decisiones y utiliza el razonamiento del hombre administrativo, que obviamente actúa con una racionalidad limitada y trata de lograr objetivos satisfactorios. Objetivos satisfactorios, me refiero a los objetivos que están planteados dentro de la organización. En lugar del homo economicus, del hombre que solamente trabaja porque le interesa el dinero. Esta escuela propone una metodología de mayor rigor lógico para el tratamiento de la estructura jerárquica y establece dentro de la estructura de la empresa una serie de cargos con distintos niveles de responsabilidad y de autoridad. Obviamente, el grado de responsabilidad está en función del cargo que desempeña dentro de la organización. Se abandona la figura del capataz, del controlador, y aparece el supervisor. El supervisor como una persona flexible que supervisa las tareas y que
acompaña al obrero en sus tareas. A partir de la integración de estas dos miradas tan rígidas, una solamente la estructura, como fue la escuela clásica, y otra solamente hombres sin estructuras, como fue la escuela de relaciones humanas. A partir de la integración de esos dos conceptos, estas organizaciones fabriles, que fue donde se hicieron todo el análisis, obviamente pudieron aumentar la productividad, aumentar la producción. Obviamente que después se comenzó a trabajar sobre que estas organizaciones llegaran a cumplir su objetivo y que lo hicieran de forma eficaz y eficiente. Ustedes saben que entre estos dos términos hay una diferencia. Si la organización tuvo como su objetivo la producción de determinada cantidad de algún elemento determinado en un año y lo cumplió, podemos decir que alcanzó el objetivo de forma eficaz. Ahora lo que nos interesa es la eficiencia. ¿Qué significa esto? Que si la producción de esas unidades lo hicieron a un precio determinado, cuando con la mayor combinación de recursos pudieron haberlo hecho a un precio menor, quiere decir que por más que alcanzó sus objetivos, no lo hizo de manera eficiente. Ser eficiente significa alcanzar los objetivos con el mayor rendimiento, con la mejor combinación de recursos disponibles. A esto apuntan las organizaciones y muchos de estos principios están vigentes aún ahora y también los podemos aplicar a nuestras instituciones educativas. Hay un modelo de gestión actual y hay dos autores, Toffler y el otro autor que es Dawar, cuando se refiere a los grandes cambios en nuestras instituciones, dicen que estos modelos de gestión obviamente cambian en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que pasa actualmente es que ha cambiado el fundamento de la sociedad, de la economía industrial, a una economía basada en la creación y en la transmisión de información. Todos debemos reconocer, y coincido totalmente con Toffler, en que somos parte integrante de un sistema global, que las organizaciones deben reestructurarse. No podemos hablar de organizaciones totalmente estructuradas. Actualmente, las organizaciones deben poder abrirse y deben ser abiertas para poder tomar todos los cambios y las transformaciones que vienen ocurriendo en el contexto. Y obviamente nosotros hablamos de las organizaciones como sistemas abiertos. No podemos hablar nunca de las organizaciones como sistemas cerrados porque obviamente morirían por sí mismos. También coincido con el autor cuando dice que actualmente estamos en un estado de transición. ¿Por qué? Porque en muchos casos nuestras instituciones
y coincido plenamente, aún permanecemos aferrados al pasado por temor a lo desconocido. Y esto creo que es lo que está sucediendo en nuestras instituciones educativas. No debemos aferrar al pasado. Tenemos que tener en cuenta que los cambios sociales, los cambios en las tecnologías. Hoy hablamos de límites abiertos. Actualmente no hay fronteras y debemos entender que todos esos cambios tienen una influencia directa en las estructuras de nuestras organizaciones. Y nosotros, desde nuestro lugar, tenemos que dar pasos a esas transformaciones. No podemos hablar de estructuras piramidales, de estructuras tradicionales, de estructuras en donde allá en el vértice, arriba, está la figura del director, de un director que delega lo que quiere y que no da participación a quienes forman parte de la institución. Lamentablemente, en nuestro sistema educativo, todavía no se ha dado una transformación total en las estructuras organizativas. Y muchas aún conservan la rigidez del modelo de gestión tan estricto, tan supervisado, tan controlador, tan poco participativo. Creo que es necesario que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupe dentro de la organización, sea capaz de generar un cambio. Creo que después de este desarrollo, ustedes pueden ver lo importante que es cuando nosotros analizamos un tipo de organización determinada, cómo tenemos que tener en cuenta el contexto en el que está inmerso, porque tiene histórico, social, político, cuál era el pensamiento de sus precursores en esa época, porque eso tiene relación directa en nuestras estructuras escolares. Y si ustedes se detienen a pensar en el tiempo y en cada una de las organizaciones, de las escuelas en las que ustedes trabajan, cada una tiene su historia, tiene su cultura, que no se ha formado de un día para el otro, sino que es consecuencia del hacer diario de muchos años de labor, de muchas creencias, de muchos valores. Es el aire que se respira, es lo que la diferencia, es lo que tiene de particular, es lo que se siente, lo que se vive y es también lo que se muestra. Es la cara visible, es lo que siente una persona cuando entra a una escuela. Y es lo que nos pasa a todos. Cuando entramos en una casa, cuando entramos en una escuela, creo que todos respiramos un aire particular y sentimos que eso representa la cultura. Y eso ha tardado años y es consecuencia del contexto, de las personas, de quienes han gestionado, y ese todo tiene que también ver con los vínculos de los participantes, de todas aquellas personas que forman parte de la estructura. Por eso me parece que es muy importante que ustedes adviertan el paso necesario, el cambio de una estructura piramidal, un director rígido, totalmente estructurado, que delega, y muchas veces en ese
delegar a quién, a la vicedirectora, el mensaje no llega claro para todos los que están en la base, que son los docentes. De ahí los consecuentes problemas, turno mañana, turno tarde, no hay unidad de dirección. Unos responden a la vicedirectora, otros responden a la directora, los canales de comunicación no son claros. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que ver y sobre los cuales tenemos que trabajar? Abandonar la estructura piramidal, tratar de lograr un achatamiento y trabajar con redes. No hay jerarquías, hay participación. No hay jefe, debe haber equipos de trabajo, debe haber compromisos. Entonces, lo que nosotros debemos trabajar son los vínculos que se generan entre todos los participantes de la organización. Entonces, ¿qué significa un modelo de gestión? ¿Qué significa gestión? Gestionar una institución. ¿Y por qué a nosotros nos interesa la gestión de nuestras instituciones educativas? Porque cuando hablamos de gestión, utilizamos este término para medir los resultados de una organización. Cuando nosotros decimos esta gestión es exitosa, la gestión de esa escuela ha fracasado, en términos generales, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos analizando los resultados. ¿Cuál es el objetivo de quien administra, de quien gestiona? Es convertir los objetivos en resultados. Entonces, ¿por qué es importante la gestión educativa? Para cumplir los objetivos. Y para esos objetivos que están planteados para esa institución, se conviertan en resultados y obviamente en resultados positivos, resultados que puedan cuantificarse y que puedan ser medidos objetivamente. Entonces, cuando comencé la exposición y hablaba de que actualmente las necesidades de reformar nuestras instituciones educativas se referían o apuntaban a mejorar la calidad, no solamente en términos de cambios de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de ese proceso, que obviamente es muy importante en toda institución educativa, sino que también apunta a mejorar los procesos de gestión, que también significa calidad y que se cumplan los objetivos institucionales. Por eso, después de ver cómo a través del tiempo se fueron dando distintos modelos de gestión, creo que es muy importante analizar el modelo de gestión presente en cada una de las instituciones en donde prestamos servicios. ¿Y cómo se analiza o qué elementos vamos a tener en cuenta en ese proceso de gestión? Lo primero que vamos a tener en cuenta es la estructura de la organización. La estructura de la organización sería como el esqueleto nuestro, sería la forma, la estructura de cargos que tiene la organización. Sería la base sobre las cuales se sustentan las interrelaciones de las actividades, las comunicaciones, el alcance del control, las asignaciones del poder para tomar decisiones. Es el apoyo para el desarrollo de la gestión mediante la fijación de funciones y responsabilidades que obviamente se dan a través de la estructura de cargos. ¿Y dónde los vemos nosotros gráficamente a la estructura de cargos que tiene la organización? Y la vemos en el organigrama.
cada escuela tiene su organigrama. Allí están planteados todos los cargos. Obviamente que esa estructura que tuvo su origen en el momento de la fundación de esa organización o al momento que comenzó a funcionar, se organizó en función a los objetivos. Entonces la pregunta es, ¿cuál está primero? ¿La estructura con sus cargos o las personas? Muchas veces se confunde y lo que pasa en realidad, y por eso muchas veces o la mayoría de las veces las estructuras se vuelven burocráticos porque en función de las personas se arma la estructura cuando tiene que ser al revés. Primero la estructura en función de los objetivos que tiene la escuela. Obviamente que esa estructura tiene que ser flexible. ¿Para qué? Para que se puedan asignar nuevos cargos en función del crecimiento de la institución. Lo que nosotros conocemos en la mayoría de nuestras instituciones, y así está planteado también el organigrama. Si ustedes se detienen a pensar, al gráfico lo tienen en el módulo. Me parece importante también que ustedes conozcan el organigrama de la institución educativa en la que prestan funciones, que seguramente está planteado en el proyecto educativo institucional, y que observen la gráfica del organigrama. También representa una estructura piramidal, una estructura rígida, y no es lo mejor. Nosotros desde esta cátedra apuntamos a que esa estructura se convierta en redes, que tenga la forma de una red. Ahí, en cada nudo de la red, va a estar presente una persona. Y nosotros tenemos que trabajar sobre los vínculos que se establecen. Obviamente, para trabajar con vínculos, para trabajar con personas, debe haber compromiso, debe haber participación en los objetivos de la institución. ¿Y a qué me refiero? A la participación que deben tener todos los miembros de la comunidad educativa en la definición del objetivo institucional. Me refiero a la participación que deben tener todos los actores, toda la comunidad educativa, en el proyecto educativo institucional. Ahí están planteados los objetivos. Muchas veces cuando me detengo a conversar con los alumnos, en la mayoría de los casos no conocen el objetivo institucional porque no tuvieron participación en el proyecto educativo. Entonces, hablar de estructura significa hablar de cargos, cómo están divididas las tareas, cómo están representadas, cuáles son las obligaciones, los derechos inherentes al cargo, que lo óptimo también tendría que ser, lo que debe ser, es que así como los cargos deben estar representados en un organigrama, también es importante, y que no lo hacen las escuelas, es que haya un manual de funciones. Es decir, para cada cargo, cuáles son los derechos y las obligaciones inherentes al cargo. De modo que cualquier persona que inicie sus actividades en las escuelas, sobre todo para los suplentes, lo primero que debe conocer cuando entra a prestar funciones es conocer el manual de funciones.
Esto sería uno de los parámetros a tener en cuenta cuando se realice el análisis de un modelo de gestión determinado. Otro de los parámetros que debemos analizar es el diseño laboral. Y aquí va a estar presente la necesidad de la expansión horizontal de esa estructura vertical. Cuando nosotros tenemos una estructura vertical, hay mayor planificación y control esta estructura. En la medida que nosotros la expandimos a esa pirámide y la vamos llevando a un rectángulo, la secuencia del proceso permite a los individuos poder analizar todo el proceso de gestión, la integralidad del principio hasta el fin, que eso es bueno para que la organización pueda cumplir con su objetivo. Obviamente, al poder estar comprometido dentro de ese proceso, brinda mayores satisfacciones le brinda mayores satisfacciones a su desempeño personal dentro de la organización, porque el problema en las estructuras rígidas es que no se da participación. Los docentes no son escuchados, se les impone tareas, se les impone actividades. Y eso tiene mucho que ver con la conducción directiva, que en muchos casos es determinante en la eficiencia de la organización. El nuevo perfil que nosotros necesitamos de quienes gestionan son determinadas cualidades personales y que quien gestiona se pueda reconocer como líder. O sea, que quien gestiona debe saber comunicar, debe saber integrarse, debe valorar los atributos de los docentes, debe ser capaz de compartir ideas, de demostrar confianza y respeto hacia los otros, debe darles participación, debe estar dispuestos a aprender y a escuchar a los demás, a poder admitir errores y estar abierto a la autocrítica para poder mejorar sus actividades. Cuando nosotros hablamos de una conducción directiva, debemos hablar de personas flexibles y abiertas que sean capaces de escuchar, que estén abiertos a la crítica constructiva, que permita mejorar la gestión. Mejorar la gestión como un proceso necesario de diagnósticos, de cambios, siempre en miras a lograr el objetivo que ha sido fijado por todos al momento de confeccionar el proyecto educativo institucional. Otro de los parámetros que debe tenerse en cuenta cuando analizamos el proceso de gestión es el diseño de las actividades. Lo importante en las organizaciones modernas es lograr un modelo de funcionamiento que les permita entrelazar todos los elementos que la conforman de manera de alcanzar una gran performance en sus actividades. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar las actividades? Ustedes han visto que en las escuelas, después de dividirlas, de separarlas, las unificamos y vamos a trabajar por funciones, por departamentos, en la universidad por facultades, por áreas, matemáticas, ciencias sociales. O sea,
que vamos a agrupar de acuerdo a una función y a una mirada determinada. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de este proceso de gestión, creo que quedó claro que vamos a analizar la estructura, analizamos la gestión, analizamos el diseño de las actividades, teniendo en cuenta siempre la participación para el logro de los objetivos. Esto va a determinar entonces, de acuerdo a autores determinados, 3 modelos de gestión, 3 formas de administración, teniendo en cuenta modelos que apuntan al individuo, otros apuntan a la institución y otros a los grupos. Eso va a determinar que haya modelos en donde la administración es burocrática. Y esto está muy aferrado, muy ligado a aquellos principios administrativos planteados por Taylor y por Fayol. Una administración burocrática adquiere la forma o un estilo administrativo que enfatiza mucho la dimensión institucional del sistema educativo y sus escuelas, y la concibe como un sistema cerrado de funciones a los cuales corresponden derechos y deberes institucionales. Lo que estoy diciendo es hablar, este cargo tiene esta función, le corresponden determinados derechos, determinadas obligaciones, y no voy más allá del cargo. La persona se ocupa de cumplir lo que está establecido para ese cargo y nada más. Desempeña una mediación normativa entre las dimensiones institucional e individual. La eficacia es su criterio predominante, es decir, que para cumplir o llegar a este objetivo estructuró una serie de cargos con determinadas normas, pero eso la hace muy lenta, los problemas no se resuelven, nadie hace nada más de lo que está determinado en el cargo. Es lo que pasa cuando vamos a realizar una gestión en cualquier organismo del Estado, y a lo mejor cuántas veces tenemos que ir porque llegamos y nos dicen, no, lo que usted pregunta le tiene que decir mi compañero que hoy no ha venido, solamente él le puede explicar, no puedo hacer lo que le corresponde a él. O sea, las funciones inherentes al cargo están muy determinadas, ya están establecidas de antemano. Esto es lo que la hace burocrática. O sea, la burocracia no es malo en el sentido de que siempre deben existir normas, porque eso hace al orden de la institución, nada más que al estar tan marcadas los deberes y las obligaciones de cada una de las personas con el correspondiente cargo y la responsabilidad que tienen dentro de la institución, esto lo hace muy lento y hace que los problemas no se resuelvan. Cuando hablamos de la administración idiosincrática y que se deriva de las teorías psicológicas de administración asociadas a los movimientos de relaciones humanas, en los cuales estaba como precursor Elton Mayo, del que les hablé, estos se enfatizan la dimensión individual y se orientan hacia las necesidades y disposiciones personales de sus participantes. Entonces, la administración idiosincrática concibe a la organización como un sistema parcialmente abierto. Enfatiza la subjetividad y las relaciones humanas
para la satisfacción y la actualización personal de los participantes del sistema educativo. Es decir, ¿qué es lo que hace el administrador? El administrador se ocupa de las características individuales de los participantes como personas. Va a ser lo principal. Y va a relegar a un nivel secundario a la institución educativa como un sistema. Y su preocupación es crear un sistema organizacional que favorezca la eficiencia de quienes participan en el sistema educativo, pero siempre apuntando o teniendo en cuenta las personas. Desde el enfoque de los sistemas, sabemos que el todo es la organización. Para que ese todo cumpla con su objetivo, va a tener subsistemas que deben estar perfectamente relacionados para que ese todo pueda cumplir con su objetivo. Esa interrelación de los subsistemas se debe dar integralmente. Ninguno puede cumplir su función de forma independiente a todos los otros subsistemas. Un claro ejemplo, el sistema cuerpo humano, que tiene como objetivo la vida, compuesto por distintos subsistemas, el subsistema respiratorio, circulatorio, digestivo. Esos subsistemas no pueden funcionar independientemente uno del otro para que el sistema total, que es el cuerpo humano, pueda cumplir con su objetivo. Bien, así deben funcionar nuestras instituciones. El tema es que esta administración, la idiosincrática, apunta a los hombres dándoles mayor prioridad que al objetivo de la institución. Por eso surge la administración integradora. La administración integradora va a tomar de la burocrática y de la idiosincrática lo mejor para llegar a esta visión integradora de un sistema abierto, un sistema que recibe influencias del contexto y en el que a su vez también influencia. Esta administración se deriva de las teorías psicológicas de la administración formuladas por Barnard y Simon. Enfatiza la perspectiva integradora, o sea, se ocupa simultáneamente o alternativamente de los aspectos psicológicos y sociológicos del sistema educativo y está concebido como un sistema abierto. Desempeña una mediación ambivalente entre las dimensiones institucionales e individuales y procura crear un clima organizacional que conduzca a la efectividad de la acción administrativa a través del equilibrio entre la institución y las personas. Siempre va a buscar el equilibrio institucional con el equilibrio en el desenvolvimiento de las personas que forman parte para que esa organización cumpla con su objetivo. Y además, lo que es muy importante, que considera la organización como un sistema abierto. Si nosotros nos detenemos a pensar, todos los cambios sociales, los cambios familiares, cuánta influencia tienen en nuestros alumnos. No podríamos dejar de lado, porque justamente eso tiene influencia en los modos de pensar, en los modos de relacionarse, en los modos de estudiar. Del análisis de estos distintos tipos de administraciones es importante para que nosotros tengamos en cuenta la toma de decisiones.
tomar decisiones permanentemente en la medida, en un proceso de evaluación permanente. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? Todo hay que evaluarlo. Tenemos que evaluar nuestros proyectos, tenemos que evaluar nuestras actividades, tenemos que repensar permanentemente, tenemos que analizar nuestras propias prácticas. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo. Eso sería la primera parte. Muy relacionado con todo esto que acabo de exponer, y esto va a tener una consecuencia directa en la forma en que una organización toma decisiones. Toma decisiones respecto a la problemática institucional, al liderazgo necesario en la institución y a la forma de solucionar los conflictos. Cuando hablamos de la conducción directiva, en nuestras organizaciones es necesario la figura del líder. Actualmente necesitamos, para que cumpla su objetivo, que en nuestras instituciones el director sea el líder. Es decir, que el director tenga influencia sobre todos los miembros de la organización, una influencia en sus decisiones, una influencia en lo que tienen que hacer. Lo peor que puede pasar en nuestras instituciones es que el director pretenda ejercer el poder a través del cargo. Porque van a surgir, en este caso, no solamente no va a tener autoridad, porque la autoridad no deviene del cargo, sino deviene de las habilidades y que deben ser sentidas por los participantes en la organización. Entonces, aparece la figura del líder como una persona creativa, como una persona que sabe escuchar, como una persona que sabe delegar, que participa, que escucha, que puede generar cambios, que está abierto a la crítica, que está abierto a la evaluación, no para sentirse mal, sino para generar cambios, como una persona abierta, no solamente a los docentes, sino abierta a toda la comunidad educativa. Esta visión tiene su consecuencia directa también en la formulación del proyecto educativo institucional. Ese proyecto educativo que debe ser sentido, trabajado y en donde está el compromiso de toda la comunidad educativa, entendiendo por comunidad educativa no solamente a los docentes y padres de la institución, sino a todas aquellas personas que quieren trabajar para que la escuela cumpla sus objetivos. Estoy hablando del proveedor, del almacenero, de exdocentes, de exdirectores. Esto se refleja a esta participación en un proyecto educativo en donde la determinación de los objetivos forma parte de un proceso decisorio muy importante para la escuela. Esta participación está muy ligada a esto de lo que estamos hablando, a la figura de quien gestiona, que obviamente cuando es un líder es participativo. Esto tiene que ver también con la forma en que se toman las decisiones o cómo se toman las decisiones en la escuela. Las decisiones
tienen que ser tomadas por todos. El director solo, sin el acompañamiento de sus docentes, es muy difícil que tenga una gestión eficaz si no está abierto a escuchar. Y también tiene que ver con la forma en que se resuelven los conflictos en la organización. Normalmente en todas las escuelas hay conflictos y esto es propio de las relaciones humanas. El director debe saber dar apertura, debe poder consensuar para que todos los problemas sean resueltos de una manera conveniente dentro de una organización. Estoy a disposición de ustedes por el foro de dudas y consultas para seguir compartiendo experiencias que sean enriquecedoras tanto para ustedes como para mí.